Cordial saludo para todos. Análisis de casos de evaluación en el aula. Estos casos fueron tomados de Colombia Aprende, una página que pertenece al Ministerio de Educación Nacional. El primer caso nos dice, Lucía es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. Aparecen tres interrogantes, que son, ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? ¿Consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué les sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? En el desarrollo de estas preguntas, encontramos que la primera pregunta nos dice, ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? La evidencia de aprendizaje que Lucía recoge es el examen que hace a sus estudiantes cada viernes, el cual toma de manera cuantitativa para medir los objetivos y logros en el aprendizaje de los mismos, dejando de lado otras evidencias que también son importantes para medir el avance del aprendizaje, como muestras de trabajo colaborativo e individual, informes, ensayos, entre otros. ¿Consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Desde mi punto de vista y experiencia docente, pienso que no es suficiente realizar solamente exámenes determinados en un periodo de tiempo, ya que se hace necesario aplicar otras evidencias. Hay que mirar la parte conductual del estudiante, hacer entrevistas de competencias, trabajos individuales y grupales. Claramente está definido que hay que hacer los exámenes, hay que tener en cuenta informes que el estudiante puede hacer, así como también ensayos y presentaciones orales, que vendrían a complementar esa evaluación y sería de pronto más acorde a la exigencia de las metas de aprendizaje en nuestros estudiantes. ¿Qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Partiendo que las evidencias de aprendizaje son un conjunto de pruebas que demuestran el proceso de enseñanza, ¿cierto? Y nos van a determinar un resultado de los mismos. Podemos implementar en nuestros estudiantes otras medidas de aprendizaje. Entonces, a Lucía yo le sugiero que incluya en ese proceso evaluativo la planificación curricular, ¿cierto? El registro de seguimiento de notas, las sesiones de trabajo individual y colaborativo y demás instrumentos de evaluación que sean pertinentes para aplicar a sus estudiantes. Porque la evaluación también data o consta de la integridad del estudiante. Al estudiante no solamente se le tiene que evaluar para tener una nota o un valor cuantitativo, sino que también hay que saber qué sabe el estudiante, ¿cierto? Del proceso que se va a iniciar con él, qué sabe el estudiante de eso, tener en cuenta esa autoevaluación que el estudiante pueda realizar para él, y así de esta manera se va logrando una evaluación integral del estudiante, o sea, abarcarle al estudiante todo lo que verdaderamente se debe tener en cuenta al momento de ser evaluado. El caso 2 dice, Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clases, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a los estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Este caso 2 nos presenta cuatro interrogantes, que son, ¿qué fortalezas muestra Mario en sus prácticas evaluativas? ¿Qué fuente usan
como docentes para evidenciar el aprendizaje, los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. ¿Qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos? Entonces empezamos a desarrollar estas 4 preguntas que considero son muy importantes, así como este segundo caso. Lo considero relativamente importante. ¿Qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Demuestra muchas fortalezas, porque al momento de aplicar la evaluación para la consecución de sus evidencias de aprendizaje, él determina qué va a usar para saber y estar seguro si los estudiantes están aprendiendo adecuadamente dentro del proceso que él sigue con ellos. Entonces él ahí va a determinar qué va a usar para saber y estar seguro si los estudiantes están aprendiendo adecuadamente en el proceso de aprendizaje que implementa en su clase, ya que el uso de estas herramientas evaluativas suelen tener efectos positivos en la consecución de los logros y metas en los procesos educativos, no solo del aula de clase, sino también de la institución educativa. ¿Por qué? Facilita enormemente la evaluación de los contenidos de las áreas que los estudiantes deben adquirir en un periodo. Cuando hablo de un periodo, estoy hablando de 10 semanas, donde el estudiante adquiere o hace relativamente diferentes actividades que lo ayudan a mejorar integralmente y a facilitar ese proceso de aprendizaje. Entonces, Mario considero que utiliza buenas fortalezas, se fortalece muy bien para aplicar esa práctica evaluativa, porque está teniendo en cuenta muchos aspectos que se pueden considerar claves para aplicar en estos procesos evaluativos, no solamente, determinadamente en cualquier área, no solamente, digamos, en un área específica, estoy hablando de manera general, que los necesitamos para todas las áreas del conocimiento. ¿Qué fuentes usamos como docentes para evidenciar el aprendizaje? Bueno, aquí yo digo, las fuentes que utilizo como docente para evidenciar el aprendizaje de mis estudiantes o en los estudiantes, las indico como evidencias de tipo directa e indirectas, ¿cierto? Donde las directas las clasifico como aquellas que son de tipo visible, objetiva y tangible, ¿cierto? Ya que muestran exactamente lo que están y lo que no están aprendiendo nuestros estudiantes. Algunas de estas evidencias directas de aprendizaje son el registro y archivo de notas, observaciones conductuales, entrevistas de competencias, muestras de trabajos del estudiante, exámenes, informes, ensayo, entre otras, ¿cierto? Trabajo colaborativo. Todo eso enmarcado dentro de esa política de evaluación integral, que a mi modo de ser y desde mi punto de vista y experiencia, pues considero que el estudiante debe ser evaluado de esa manera, de forma integral, o sea, teniendo en cuenta todos los aspectos que maneja la evaluación como tal. Por otra parte, digo que mientras que las indirectas utilizadas en mi proceso evaluativo las considero que son indirectas debido a que se basan más en lo que el estudiante dice haber aprendido, que no en comprobar hasta qué punto ha aprendido realmente. Algunas son cuestionarios de aprendizaje, entrevistas sobre cómo les ayudó el aprendizaje, encuestas de satisfacción y reflexiones sobre lo que han aprendido. Estas reflexiones sobre lo que han aprendido son importantes, las considero muy importantes, porque ahí es donde el estudiante pues nos va a decir o a contar a nosotros como docentes, como educadores, eh, qué fue lo que verdaderamente le dejó el tema visto en clase, qué fue lo que verdaderamente eh, quedó para ellos y que ellos pueden aplicar en cualquier momento determinado en su vida, porque la evaluación también comprende eso, hay que mirar esa parte y por eso la considero integral, porque debemos evaluar al estudiante de una manera que el estudiante se dé cuenta qué me quedó, qué tengo, para qué me sirve, ¿cierto? Los conocimientos que estoy recibiendo y sobre todo que el estudiante tenga la posibilidad de crear nuevos conocimientos. Los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. Bueno, desde mi punto de vista no solamente debe ser la evaluación tenida en cuenta para llevar a cabo este ejercicio de refuerzo,
porque si se hace de manera integral, como lo vengo diciendo anteriormente, nos debe brindar otras posibilidades que ayuden a mejorar el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que el estudiante al ser evaluado integralmente nos va a arrojar resultados. Entonces vamos a saber el verdadero estado de determinado estudiante. No solamente de los estudiantes que no cumplen los objetivos o los logros, sino de estudiantes que vienen cumpliéndolos y que de pronto han tenido un percance o han bajado ese rendimiento, ¿cierto? Entonces, por esa parte, pienso que no solamente se debe tener la evaluación como el punto de partida para que los estudiantes reciban un refuerzo o una retroalimentación, porque la evaluación nos debe ayudar a conocer el verdadero estado de avance de cada uno de ellos y los aspectos generales en los cuales deben mejorar. ¿Qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos? Otras decisiones que se pueden tener en cuenta deben estar basadas en generar propuestas para la mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ayuden a los estudiantes a lograr un desarrollo integral en su proceso de adquisición de conocimiento, ¿cierto? Y de esta manera, hacer de nuestros estudiantes agentes activos de cambio e innovación en la construcción de nuevos conocimientos. Como lo decía anteriormente, el estudiante debe ser evaluado para que sepa su verdadero estado en la adquisición de conocimientos, así como también en la construcción de los mismos. Porque cuando hablamos de trabajo individual y de trabajo colaborativo, pues estamos haciendo el énfasis en que los estudiantes, al armar un grupo de trabajo, pueden crear conocimientos nuevos, pueden crear cosas nuevas, pueden hacer cosas nuevas a través de la innovación, y poder de esta manera evidenciar mucho mejor en qué estado se encuentran cada uno de ellos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es todo por el momento. Les agradezco mucho. Será hasta otra nueva oportunidad. Chao.